¿Qué es el pecado? Primero que nada vemos en la palabra cómo entró el pecado. Vemos que en Génesis el propósito de Adán y Eva era llenar la tierra con la imagen de Dios. Pero por su rebeldía ellos decidieron llenar la tierra con su propia imagen. Es decir, que lo que sucedió fue que el hombre se rebeló en contra de su creador. Por lo tanto, el pecado es desobedecer la ley moral de Dios, es ir en contra de Él y es menospreciarlo a Él y lo que Él dice. Esto es sumamente grave. Y vemos en la palabra, en 1 de Juan 3:4, algo sobre el pecado. Dice: todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y no solamente esto, sino que el pecado no solo consiste en acciones tales como robar, mentir o matar, sino también se trata de actitudes internas que van en contra de las actitudes que Dios nos exige. Y a lo mejor tú te puedes preguntar de que ¿por qué me puede exigir Dios? Bueno, sencillamente por el hecho de que todos fuimos creados por Él. A Él le debemos todo. Esto es súper importante de saber y entender. Y en el Sermón del Monte, Jesús también dejó en claro que la ley iba mucho más allá que el significado superficial que todos le estaban dando. La gente se excusaba y decía que no, yo nunca he mentido, yo nunca he matado, yo no he adulterado. Pero Jesús deja, por ejemplo, súper en claro en Mateo 5:28, que el adulterio iba mucho más allá. Dice que alguien que ve con ojos lujuriosos a alguien más que no es su esposo o su esposa, significa que ya adulteró en su corazón. Y esto confirma el principio que acabamos de ver, que no solo se trata de acciones externas, sino también de actitudes internas. Incluso también vemos en los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Éxodo 20:17, cuando habla de no codiciar, no se está refiriendo a un acto externo, sino también a una actitud interna. Y en otro episodio hablaremos acerca de algunas consecuencias del pecado. Pero es importante mencionar incluso que todavía esto va más allá. No solo se trata de acciones externas, no solo se trata de actitudes internas, sino que por esencia nacemos con una naturaleza pecaminosa. El rey David dice en Salmo 51:5, dice: yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre, reconociendo que desde un inicio ya comenzamos con una naturaleza de pecado. Y también Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces vemos que nacemos esclavos con una tendencia a desobedecer y a menospreciar a Dios, a nuestro Creador. Nosotros pecamos, escucha muy bien esto, nosotros pecamos porque somos pecadores. No nos hacemos pecadores porque pequemos, sino al revés. Nuevamente, nosotros pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Y me encanta cómo John Piper desglosa el pecado de la siguiente manera. Dice: es la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no valorada, la persona de Dios no amada. Esto es pecado.